Las montañas se alzan como antiguos gigantes, testigos del nacimiento y ocaso de innumerables soles. Los ríos trazan sus caminos, reflejando los viajes de aquellos que vinieron antes. Para comprendernos verdaderamente a nosotros mismos, debemos escuchar estos susurros. Nuestra historia comienza en África, la cuna de la humanidad. Aquí, hace millones de años, nuestros ancestros más antiguos dieron sus primeros pasos tentativos en dos piernas. El sol caía sobre la sabana africana, horneando la tierra hasta convertirla en un marrón polvoriento. Un grupo de figuras, pequeñas en la inmensidad del paisaje, caminaban con paso firme hacia el horizonte. Impulsados por fuerzas que no podían comprender, estos primeros humanos abandonaban el único hogar que habían conocido. Se embarcaban en un viaje que llevaría a sus descendientes a todos los rincones del planeta. El mundo, para estos primeros humanos, era un lugar de asombro y terror. Vivían en un paisaje donde la línea entre lo real y lo sobrenatural era borrosa. Esta imaginación encontró su expresión en las historias que contaban alrededor de fogatas parpadeantes. El mundo que habitaban nuestros ancestros era muy diferente al que conocemos hoy. Mamuts avanzaban pesadamente por las llanuras heladas del norte. Perezosos gigantes pastaban pacíficamente en los bosques. Y en los cielos se elevaban aves rapaces más grandes que ninguna otra vista desde entonces. Durante milenios, nuestros ancestros vivieron como nómadas, cazadores y recolectores. Pero hace unos 10.000 años, el nacimiento de la agricultura comenzó a alterar el curso de la historia humana para siempre. En el creciente fértil, los primeros agricultores comenzaron a cultivar y a domesticar animales. La llegada de la agricultura fue un catalizador para el surgimiento de la civilización. Con la seguridad alimentaria, llegó el lujo de la especialización. Las primeras ciudades surgieron en los fértiles valles fluviales de Mesopotamia, Egipto, India y China. La revolución agrícola fue un proceso gradual que se desarrolló durante miles de años. Se talaron bosques para dar paso a campos de cultivo. El auge de la agricultura provocó un aumento drástico de la población humana. De los fértiles valles fluviales surgieron civilizaciones que darían forma al curso de la historia. En Mesopotamia, los sumerios construyeron las primeras ciudades del mundo. Al oeste, la civilización egipcia floreció a lo largo del Nilo. En China, la dinastía Shang sentó las bases de una civilización que perduraría durante milenios. Estas antiguas civilizaciones compartían sorprendentes similitudes. Eran constructores, su legado grabado en piedra y arena. También eran innovadores, desafiando los límites del conocimiento y la creatividad humanos. Sus historias, mitos y leyendas ofrecen una visión de su cosmovisión. A pesar de todos sus logros, estas antiguas civilizaciones no eran utopías. El poder centralizado y la jerarquía social sembraron las semillas de su eventual declive. La degradación ambiental debilitó los imperios y los hizo vulnerables al colapso. El auge y la caída de estos antiguos gigantes es un recordatorio de la naturaleza cíclica de la historia. Sección 1. Chispas de innovación. Los ecos de los antiguos imperios se desvanecieron, dejando tras de sí ruinas y leyendas. La historia humana continuó, llevada por aquellos que soñaron con nuevas posibilidades. Amanecía una nueva era, marcada por el silencioso rumor de la innovación. Las semillas del cambio se sembraron en talleres y laboratorios, donde mentes curiosas trabajaban arduamente. El mundo comenzó a encogerse a medida que exploradores trazaban nuevas rutas comerciales. El intercambio de ideas y bienes conectó culturas distantes, provocando un renacimiento del aprendizaje. La imprenta democratizó el conocimiento, haciéndolo accesible a un público más amplio. En Europa, el Renacimiento rompió las cadenas del dogma medieval. Pintores como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel capturaron la belleza de la forma humana. Científicos como Copérnico y Galileo desafiaron las creencias tradicionales sobre el cosmos. El mundo se veía como un sistema dinámico regido por leyes naturales. Esta creencia en la razón y la innovación
sentó las bases para la revolución industrial. Sección 2. El yugo de hierro de la industria. En el corazón de Inglaterra, una nación forjada en el crisol de la revolución y moldeada por un espíritu de invención, se desató una nueva fuerza. Una fuerza que remodelaría el mundo tan profundamente como la llegada de la agricultura, la revolución industrial. Comenzó, de forma bastante modesta, con el ruido de los telares, impulsados no por la fuerza muscular humana, sino por el implacable girar de las ruedas hidráulicas, y más tarde, por el aliento ardiente de las máquinas de vapor. El carbón, que antes era un humilde combustible para herreros y hogares, se convirtió en la savia de una nueva era, alimentando los motores de la industria y transformando tranquilos pueblos en bulliciosos centros de fabricación. Las fábricas, esas catedrales de la producción, se alzaron por todo el paisaje, con sus chimeneas arrojando columnas de humo que oscurecían los cielos, pero que también señalaban un profundo cambio en la historia de la humanidad. El ritmo de vida, antes dictado por los ritmos de la naturaleza, se aceleró al ritmo implacable de la fábrica. La producción en masa, posible gracias a las nuevas tecnologías y a la división del trabajo, produjo bienes a una escala sin precedentes, inundando los mercados con productos asequibles y alimentando un apetito insaciable por el consumo. Las ciudades se llenaron de gente atraída desde el campo por la promesa de trabajo, y su población se disparó a medida que la vida rural daba paso a las hacinadas viviendas y a las bulliciosas calles de los centros urbanos. El mundo estaba en plena transformación, una transformación impulsada por la implacable marcha de la tecnología y el atractivo del progreso, pero que tendría un coste, tanto humano como medioambiental. Mientras la máquina de vapor remodelaba el paisaje físico, se gestaba una revolución más silenciosa. Esta revolución estaba impulsada por la información. A finales del siglo XX, el transistor surgió, controlando el flujo de electricidad con precisión, dando paso a la era digital, alterando nuestra forma de vivir y trabajar. Los dispositivos se hicieron más pequeños, hasta caber en la palma de la mano. Internet conectó a miles de millones, transformando la comunicación y el comercio. El mundo se volvió más interconectado. Un músico podía compartir su arte globalmente. La democratización de la información empoderó a los individuos, facilitando nuevas ideas y movimientos sociales. La revolución digital, a diferencia de su predecesora industrial, no anunció su llegada con el rugido de la maquinaria y el estrépito del acero. Se coló silenciosamente, casi imperceptiblemente al principio, como un susurro en el viento, pero su impacto no fue menos profundo. El mundo se volvió cada vez más interconectado. Una aldea global donde los acontecimientos de un rincón del planeta podían repercutir instantáneamente en todos los continentes. Surgieron las plataformas de redes sociales que conectaban a personas con intereses, creencias y aspiraciones comunes. Estos espacios virtuales se convirtieron en foros de debate, de intercambio de noticias e información y de movilización de personas en torno a causas sociales y políticas. La línea entre el mundo físico y el digital se difuminó, a medida que nuestras identidades online se entrelazaban cada vez más con nuestras vidas offline. La era digital trajo consigo una nueva serie de retos. La difusión de información errónea, a menudo amplificada por algoritmos diseñados para maximizar la participación más que la verdad, erosionó la confianza en las instituciones tradicionales y sembró la división en las sociedades. Aumentó la preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos, a medida que nuestras huellas digitales se hacían cada vez más detalladas y difíciles de borrar. Sin embargo, a pesar de estos retos, la revolución digital también ofreció oportunidades sin precedentes. Facilitó el surgimiento de nuevas industrias y creó nuevas formas de trabajo, desligando el empleo de los espacios de oficina tradicionales y permitiendo una mayor flexibilidad y autonomía. Empoderó a las personas con acceso a información y herramientas que podían mejorar sus vidas, desde plataformas de educación online hasta servicios de telemedicina que llevaban la atención sanitaria a zonas remotas. Nuestro viaje a través del tiempo ha sido largo y tortuoso, lleno de vistas impresionantes y sombríos recordatorios de errores del pasado. Hemos sido testigos del auge y la caída de imperios, del nacimiento de la agricultura y la industria, y del crecimiento explosivo de la era digital.
Pero a pesar de todo, una constante permanece: el espíritu perdurable de la humanidad, nuestra capacidad para las hazañas grandes y terribles, nuestra búsqueda incesante de conocimiento y significado. Los ecos del ayer resuenan en el mundo que habitamos hoy. Los monumentos de las antiguas civilizaciones nos recuerdan el poder del esfuerzo humano colectivo, pero también la fugacidad del poder y la naturaleza cíclica de la historia. El legado de la revolución industrial está grabado en nuestras ciudades, nuestras tecnologías y nuestra economía global interconectada, pero también en los retos medioambientales a los que nos enfrentamos y en las desigualdades sociales que persisten. La historia, lejos de ser una árida enumeración de nombres y fechas, es un tapiz vivo tejido con los hilos de innumerables vidas. Es una historia de resistencia y adaptación, de innovación y creatividad, de conflicto y cooperación. Es una historia que nos recuerda que no somos individuos aislados, sino parte de una historia humana más amplia. Una historia que nos conecta con todos los que nos precedieron y con todos los que vendrán después. Comprendiendo el pasado, lidiando con sus complejidades y contradicciones, obtenemos una comprensión más profunda del presente. Empezamos a ver las largas cadenas de causa y efecto que han dado forma a nuestro mundo, las fuerzas que nos han traído a este punto en el tiempo. Y con esa comprensión llega un sentido de responsabilidad, un reconocimiento de que no somos meros herederos del pasado, sino también sus custodios, con la tarea de dar forma al futuro para las generaciones venideras. El futuro, a diferencia del pasado, no está fijo, no está grabado en piedra ni conservado en ámbar. Es un lienzo sobre el que nosotros, la generación presente, tenemos el poder de pintar. Las decisiones que tomemos hoy, los valores que abracemos, las acciones que llevemos a cabo determinarán el curso de la historia de la humanidad durante los siglos venideros. ¿Aprenderemos de los errores del pasado o estamos condenados a repetirlos? ¿Utilizaremos nuestra destreza tecnológica para crear un mundo más justo y sostenible? ¿O sucumbiremos al atractivo del beneficio a corto plazo a expensas del bienestar a largo plazo? Los retos a los que nos enfrentamos son de enormes proporciones: el cambio climático, la desigualdad social, la polarización política, el auge de la inteligencia artificial. Pero estos retos también nos presentan oportunidades para la innovación, para la colaboración, para reimaginar nuestra relación con los demás y con el planeta que llamamos hogar. La historia de la humanidad aún se está escribiendo. No somos meros observadores pasivos de la historia, sino participantes activos en su desarrollo. Abrazando las lecciones del pasado, aprovechando el poder del presente y afrontando el futuro con valentía, compasión y compromiso con la justicia, podemos crear un futuro digno del extraordinario viaje que nos ha traído hasta aquí. La Tierra, ese testigo silencioso de nuestros triunfos y fracasos, espera. Las montañas están listas para hacerse eco de nuestras historias. Los ríos están preparados para llevar nuestros sueños al mar. Depende de nosotros, los herederos de un pasado rico y complejo, escribir el próximo capítulo de la historia de la humanidad. Un capítulo lleno de esperanza, progreso y el espíritu perdurable de la humanidad.